Tengo problemas al parecer con el audio. Quiero por favor que me confirme que me escuchan y ven las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Correcto. El volumen está bien, ¿no? ¿Me puede escuchar? Sí, doctor. Empezamos entonces la clase teórica del día de hoy, ¿no? Que se postergó la vez pasada por algunas coordinaciones con el otro ponente, ¿ah? El tema a desarrollar es neumonía intrahospitalaria, ¿no? Ya ustedes habrán visto ya el capítulo, la clase de neumonía comunitaria, ¿no? Es diferente en este caso la neumonía comunitaria de la intrahospitalaria, con el pronóstico es de más gravedad que una comunitaria, en la cual hay muchos factores condicionantes a una neumonía intrahospitalaria, no solamente pues que el paciente tenga comorbilidades, ¿no? Sino también digamos el patógeno que pueda estar ahí en el momento de la hospitalización, en un área determinada, digamos, ¿no? Cada área, cada servicio tiene sus patógenos propios dentro de un hospital, ¿no? Los más, digamos, patógenos generalmente están en las UCIs, lamentablemente, pero muchas veces el paciente requiere estar en la UCI, por lo tanto, al llegar a UCI ya está exponiéndose a que a un tipo de infección, digamos, muy agresiva y que aumente las posibilidades de complicarse y inclusive a veces perder la vida, ¿no? Las neumonías hospitalarias se ven más que todas en las unidades de cuidados intermedios de medicina y principalmente las unidades de cuidados intensivos, los hospitales, ¿no? ¿Cuál es la definición? Se define como neumonía intrahospitalaria aquella neumonía que se produce 48 horas o más después de la admisión o ingreso en el hospital. Podemos clasificar en forma así por tiempo, digamos, que hay una neumonía intrahospitalaria temprana, es la que se presenta antes de los 5 días. La neumonía intrahospitalaria tardía se presenta después de los 5 días. Esto es importante porque de acuerdo a si es temprano o tardía, ya uno va viendo el pronóstico, ¿no? Cuando es temprana, generalmente el pronóstico es mejor que si la neumonía intrahospitalaria sea tardía. Algunos autores consideran como neumonía intrahospitalaria cuando ocurren hasta 30 días post-hospitalización, ¿no? El caso sería, pues, si hoy día damos de alta un paciente de algún servicio determinado, por decirle urología, pasan unos 25 días y el paciente comienza a tener sintomatología respiratoria. Entonces, también si diagnosticamos una neumonía, para eso ya ustedes saben, podemos hacer un hemograma, tomamos una radiografía, y si hiciera una neumonía a los 25 días, lo más probable es que sea una neumonía intrahospitalaria, ¿no? También se consideran pues, aquellos pacientes dentro de la neumonía intrahospitalaria, aquellos pacientes que hayan estado en una sala de reposo, asilos, o que hayan estado previamente hospitalizados, ¿no? También esos datos son importantes cuando hacemos la historia clínica para terminar y constatar si es una neumonía comunitaria o intrahospitalaria. Acá tengo una referencia, digamos, del 2001, ¿no? Donde menciona que la incidencia de neumonía intrahospitalaria es de 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios y es de 6 a 20 veces más frecuente en los pacientes que reciben ventilación mecánica. Como les reitero, esta es una bibliografía, un dato del 2001, vamos a 2024. Eh, Todo esto, estos datos, esta incidencia debe haber aumentado, mayormente aumentó con pues, la pandemia que hemos tenido el COVID, ¿no? Todavía no tenemos, digamos, incidencias, estadísticas
desde este tiempo que hemos pasado de pandemia, donde probablemente todas las enfermedades, como decía, han aumentado y principalmente pues las intrahospitalarias. ¿Cómo podemos decir que es una neumonía cierta o intrahospitalaria? ¿Qué cosa nos va a servir como parámetro? Digamos que un paciente en una nueva radiografía o una radiografía de control podemos evidenciar nuevos infiltrados pulmonares que son progresivos o persistentes por más de 24 horas. Esta es una cosa a tener en cuenta. O también la otra es que si tenemos un paciente con una radiografía de tórax normal, en el transcurso de los días presentara lesiones, digamos, podríamos ya estar eh, pensando que sea una neumonía hospitalaria. O sea, cuando es una lesión radiológica nueva o cuando hay progresión de esas imágenes que hubieran previamente, podemos ya estar pensando en que es una neumonía intrahospitalaria. También tenemos que visualizar si el paciente o comprobar si el paciente tiene secreciones traqueales purulentas. Aparte de eso, sin la tomografía podemos evidenciar si hay patología como una cavitación, ¿no? Esto ya podemos verlo con una tomografía. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema infeccioso, probablemente infeccioso, ya le pedimos al paciente, pues mandamos a cultivo, ¿no? Gérmenes comunes y cultivos para corroborar qué tipo de germen es y qué antibiótico podemos hacer. En otras oportunidades podemos hacer una evidencia histológica de neumonía. Cuando al paciente se le hace biopsia o después de que el paciente haya fallecido podamos hacer una necropsia, que en el Perú es muy difícil hacer una necropsia. Los familiares generalmente se niegan a las necropsias, ¿no? Por, digamos, las tendencias religiosas que tiene cada uno o las creencias, digamos, ¿no? En cuanto al cultivo de una muestra de, digamos, de puto, si es positivo del parénquima, diría, una biopsia, si contiene más de 10 a 4 unidades formadoras de colonias, podría hacerse, ya nos podemos acercar al diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Muchas veces hacer biopsias no nos da tiempo por la patología o la infección del paciente. En realidad, en las UCI mayormente, ¿no?, se hacen diagnósticos con el GRAN, digamos, que a veces ya es imposible porque el paciente está con antibiótico, o requerimos, como vamos a ver más adelante, el procedimiento de broncofiloscopía, el cual interviene el neumólogo, para aislar, digamos, la muestra de mejor calidad y mandar al laboratorio. Muy pocas veces se hacen las biopsias en pacientes con neumonía, digamos. Entonces, el diagnóstico histológico es un poquito alejado, más que todo va a ser clínico, radiológico, quizás nos ayude el GRAN y el cultivo, ¿no? Más que una biopsia que es muy poco común que lo desarrollemos, digamos. Para una neumonía intrahospitalaria, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que hay enfermedades predisponentes, serias, malnutrición del paciente, que el paciente tenga un tratamiento inmunodepresor, ¿no?, por decirle uso de corticoides, cuando los pacientes tienen mayor de 60 años, que hayan tenido una cirugía reciente, algunas técnicas invasivas, enfermedades neuromusculares, depresión o toma de conciencia, uso de antiácidos, ¿no? Antiguamente se usaba mucho antiácidos, ¿no? Ranitidina ya se dejó de usar felizmente, que eso era un condicionante, un factor para que un paciente nos haga neumonía intrahospitalaria. Estancia en UCI, ya como se ha dicho, estando en UCI lo más probable es que haga una infección intrahospitalaria, dentro de las cuales pues está la neumonía, ¿no? La intubación endotraqueal también es un factor de riesgo. En este caso, cuando es posintubación endotraqueal, cuando el paciente está en ventilación mecánica, ya no la catalogamos como intrahospitalaria, pero sí es intrahospitalaria, pero ya le decimos neumonía asociada a ventilador, ¿no? Le cambiamos, digamos, es un tipo de diagnóstico ya un poco más dirigido. Esa es la pacientes con intubación. Los pacientes que a veces requieren de ventilación mecánica y no le intubamos, las posibilidades, digamos, le damos una ventilación mecánica no invasiva, las posibilidades de la neumonía intrahospitalaria disminuyen, digamos. Siempre que uno haga una invasión, sea por decirles con vías centrales, intubaciones, sonda nasogástrica, sonda Foley, estamos condicionando la posibilidad de que el paciente haga una infección intrahospitalaria, ¿no? Entonces acá, como ya les he manifestado, soporte ventilatorio se refiere a ventilación mecánica, ¿no? Soporte ventilatorio, reitero, puede ser invasivo o no invasivo. Entonces, cuando es invasivo, o sea, y con intubación, las posibilidades de ser una neumonía intrahospitalaria aumentan. Pero el hecho de sí estar en una unidad como UCI ya es
es un condicionante que el paciente pueda hacer una intrahospitalaria. Otros factores de riesgo, el sexo, en este caso femenino, los grupos de edad extremos, sean mayores de 60 y los niños, digamos, en el caso de los niños, primeramente, más que todo los problemas son virales, ¿no? Es importante también cuando el paciente está hospitalizado mayor de 14 días, aumenta la posibilidad de hacer neumonía intrahospitalaria. A lo ya manifestado, la presencia o que el paciente tenga sonda nasogástrica también es un factor de riesgo. Algunos procedimientos que hemos dicho quirúrgicos, puede ser procedimiento de cabeza, cuello y abdomen superior, que los podrían condicionar, o sea, son factores de riesgo para la neumonía intrahospitalaria. Esto de acá también es importante, uso de antibióticos los 2 meses anteriores, ¿no? Generalmente en la práctica privada, médica, nosotros mucho usamos el antibiótico, lo cual hay que tener cuidado. Hay que reiterar que pacientes con problemas virales no hay que dar antibiótico en lo posible, ya salvo que ya se complique el paciente y podamos demostrar que se ha agregado, digamos, una bacteria para poderle dar antibiótico. Cuando el paciente tiene enfermedad cardiorrespiratoria asociada, también es un factor de riesgo. Aquí hay algunos agentes causales, digamos, ¿no? De acuerdo al factor de riesgo, digamos. En caso de broncoaspiración, podemos tener el agente causal, bacterias anaerobias. Si el paciente ha tenido una cirugía abdominal, podría ser el agente causal un Enterococcus SPP o anaerobios. Cuando el paciente tiene diabetes mellitus, lo más probable es que el agente causal sea un Staphylococcus aureus. Paciente que tenga coma o drogadictos que usen la vía intravenosa, el agente causal podría ser Staphylococcus aureus, metilo sensible. Cuando el paciente tiene una falla renal crónica, podría ser Staphylococcus aureus, ¿no? Metilo sensible. De acuerdo al factor de riesgo, uno va enfocando qué agente causal es y en base a ese agente causal uno determinar qué tipo de antibiótico se debe de usar. El uso de glucocorticoides, ¿no? Nos puede determinar que el agente causal sea una legionela o también un aspergillus. Paciente que tenga una hospitalización prolongada, ya sea en pisos o en la UCI, puede el agente causal estar ahí, según una aeruginosa, Enterobacter spp, Acinetobacter, ¿no? Lo común que ha ocurrido, según la incidencia que ha habido de los reportes de los pacientes en UCI o durante el COVID, los cultivos, digamos, ¿no? Reportaban que había según aeruginosa y Acinetobacter. Fue lo que más, digamos, de los pacientes que he podido ver, lo que más tenían como agente causal, ¿no? Los aislados, digamos así. Aunque muchas veces puede ser un polimicrobiano la infección, ¿no? Si el paciente ha usado antibióticos previos, el agente causal podría ser una segunda aeruginosa, un Enterobacter o un Acinetobacter. Cuando hay un daño estructural pulmonar, por decirle bronquiectasias, ¿no? El agente causal sería una aeruginosa. Paciente con bronquiectasia generalmente, reitero, ¿no? Puede estar ahí la segunda aeruginosa, que es difícil, digamos, de erradicar, ¿no? Nosotros podemos dar un tratamiento determinado con antibiótico, mejorar al paciente, mejora la parte clínica, pero la pseudomonas per se queda ahí, no la podemos erradicar, y cada ciclo, cada cierto tiempo, el paciente puede presentar una infección nuevamente. Y a veces cuando uno manda la muestra, digamos, después de haber hecho una broncoscopía, no siempre la sensibilidad nos reporta igual, varía. Y eso ya la sensibilidad nos reporta al laboratorio. Entonces hacemos, digamos, la broncoscopía al paciente, le aislamos el germen, se aísla el germen en el laboratorio y le hacen el cultivo y sensibilidad, nos reportan y en base a eso uno da antibiótico. Muchos de los pacientes que están, digamos, con diagnóstico de neumonía, en un inicio no tenemos el agente causal, entonces, según los factores de riesgo, uno indica un antibiótico y una vez que aísla el germen, ya tenemos la sensibilidad, podemos encaminar, digamos, de acuerdo a esa sensibilidad, dar el antibiótico respectivo. Pero mientras llega la sensibilidad, hay que dar antibiótico de acuerdo al factor de riesgo del paciente y la gravedad también que va a tener. Factores de riesgo de neumonía intrahospitalaria por microorganismos multiresistentes. Esto puede ocurrir cuando la ventilación mecánica es prolongada, ¿no? Puede ser catalogada cuando la ventilación mecánica es mayor a 4 o 7 días, entre 4 a 7 días, digamos.
Es importante, reitero, el uso previo de antibióticos. Esto no puede determinar que haya resistencia, ¿no? En caso de neurocirugía y síndrome respiratorio agudo, puede estar ahí, digamos, asociado a la Acinetobacter baumannii. Y ya, como se ha mencionado, en caso de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Podemos usar uso de metronidazol en caso de EPOC y bronquiectasias. Para estafilococo metiloresistentes, que generalmente puede ocurrir en traumatismo craneal y uso de corticoides. Entonces, estos mencionados puede haber una multiresistencia a los antibióticos. Cada vez que usamos un antibiótico en el tiempo, a veces con el tiempo también va haciendo muchas resistencias. Ante la pandemia había reportes ya mundiales de que la resistencia a los antibióticos era muy elevado y probablemente después de la pandemia esta incidencia, digamos, ha aumentado, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos de mortalidad? La edad avanzada, la mala calidad de vida previa, la presencia de enfermedad rápida o finalmente fatal, algunas enfermedades con déficit inmunitario, casos de cáncer, pacientes trasplantados, pacientes con SIDA, pacientes que han ingresado a las UCI quirúrgicas, la necesidad de oxígeno a concentraciones superiores al 35%, la necesidad de presión positiva al final de la expiración. Esto se refiere, es algo sofisticado, se refiere a cuando el paciente está en ventilación mecánica. Un factor que quizás puedan ustedes ver en algún momento son las reintubaciones. El paciente que se extuba, entonces hay que intubarlo de nuevo. Entonces, eso es cada intubación, si es 2, 3 veces, va aumentando el pronóstico de mortalidad del paciente. La reintubación se refiere a que el paciente, por algún motivo, se saca el tubo traqueal o por algún mal manejo de enfermería, digamos, puede ocurrir. No, muchas veces se sujeta al paciente, ¿no? Porque se agita un poco estando intubado, cuando va despertando después de tener la ventilación mecánica. En uno de esos momentos el paciente, sin darse cuenta, muchas veces se autoestuba, ¿no? Y ese es un problema que después va a determinar el paciente, puede ser un factor de mortalidad en él, ¿no? También podemos tener disfunciones orgánicas, no pulmonares, ¿no? Por ejemplo, problemas cardíacos, problemas de diabetes, el paciente cuando está en shock, algunos pacientes que tengan sepsis grave, un compromiso bilateral, digamos, desde el punto de vista pulmonar, concentraciones séricas de interleucina C, tratamiento antibiótico inadecuado, la neumonía tardía, como ya se ha mencionado, ¿no? Después de 5 días, digamos, ¿no? De neumonía intraocular, el pronóstico de mortalidad aumenta. La secundaria patógeno de alto riesgo, sean gram negativos, no fermentadores y SAR. Estafilococo alfa metiloresistentes, esta sigla de SAR, ¿no? SAN. ¿Cuáles son las rutas de ingreso de la infección? ¿No? El principal sería la microaspiración de secreciones de la orofaringe previamente colonizadas por bacterias patógenas. La broncoaspiración masiva, ¿no? Cuando el reflejo nausoso está alterado, cuando hay alteración en el estado de conciencia, durante una intubación endotraqueal, cuando utilizamos sonda nasogástrica y enfermedades esofágicas. No es sencillo que el paciente acepte o una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces se traumatiza un poco, ¿no? El paciente puede tener náuseas, puede llegar al vómito y aspirarse, digamos. Pacientes que tengamos con un, digamos, con un problema neurológico, ¿no? Que no esté conectado, digamos, con el ambiente, entonces se debe intubar para proteger la vía aérea, porque esos pacientes pueden aspirarse, presentar un vómito y aspirarse. Entonces se pone un tubo orotraqueal para protección de la vía aérea en ese caso, evitando así que se broncoaspire, ¿no? Otra ruta de ingreso podría ser la contaminación hematógena, ¿no? De sitios distantes es importante durante periodos postoperatorios y en pacientes con catéteres y sondas vesicales, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sea operado por ejemplo, una colecistitis, o una peritonitis, mejor dicho, podría darnos un problema después de neumonía intrahospitalaria por como tipo sepsis, ¿no? Tipo focos que se van por vía hematógena y llegar al pulmón. Ya hemos mencionado que las rutas también pueden ser por presencia de catéteres, ¿no?
pacientes que están en ventilación mecánica mayormente tienen que estar con su catetería central, también se les pone sonda nasogástrica, sonda vesical, ¿no? Ya que tocamos el punto de sonda vesical, mayormente la incidencia, digamos, de neumonías hospitalarias en sí son por sondas vesicales, digamos. Y en el segundo lugar de neumonías intrahospitalarias sería por neumonías, por problema pulmonar, ¿no? Por neumonías intrahospitalarias. Otra ruta de, infección, de ingreso de la infección o cómo se puede infectar a un paciente, hacer una neumonía hospitalaria, es la inhalación de aerosoles contaminados, ¿no? Dice que la aspiración de aerosoles contaminados es la responsable de infecciones por legionela, algunos virus, Mycobacterium tuberculosis y hongos, especialmente durante la ventilación mecánica utilizando sistemas de humidificación contaminados, ¿no? Pocas veces se ve, la verdad, esta ruta de ingreso porque en las UCIs usan un sistema adecuado, tienen personal suficiente, material suficiente, para que cambien cada cierto tiempo unos corrugados que son los que van al paciente y conectan al ventilador, que son los que se humedecen generalmente o se pueden contaminar. Estadísticamente, digamos, muy poca neumonía intrahospitalaria ocurre por esta ruta de ingreso, pero es bueno tener en cuenta, ¿no? En relación al tubo traqueal encima de las cuerdas vocales y altera los mecanismos del árbol bronquial, como son la tos y el sistema mucociliar. La tos es importante cuando hay secreciones para que el paciente pues, movilice la flema que hubiera la secreción y lo pueda eliminar, ¿no? O sea, al colocar un tubo traqueal, este reflejo de la tos no está presente, también alteramos el sistema mucociliar, por lo tanto puede hacer el paciente una infección, digamos, y llegar a una neumonía intrahospitalaria. Las secreciones contaminadas se acumulan por encima del balón del tubo endotraqueal y no se pueden succionar en forma rutinaria, facilitando su broncoaspiración hacia el tracto respiratorio inferior, ¿no? Los tubos endotraqueales tienen en la parte distal un baloncito que uno cuando ya coloca al paciente lo intuba, lo coloca y sufre ese baloncito para que fije el tubo, ¿no? Además, unos, digamos, 20 milímetros de mercurio para que no se movilice, pero también alrededor de ese manguito puede haber secreciones y eso irse a la vía respiratoria, ¿no? Descender. Generalmente el paciente es aspirado, ¿no? Por la enfermera, pero no todo lo que está en las secreciones durante ese tubo o la parte bronquial se pueden aspirar. Otra ruta de ingreso es la translocación del tracto gastrointestinal. Esto ocurre por aumento del pH gástrico y se encuentra por encima de 4.0, lo cual puede ocurrir en pacientes ancianos, acloridia, ilio, enfermedad del tracto digestivo superior, la nutrición enteral, antiácidos y el uso de antagonistas H2, ¿no? Generalmente el uso de ranitidina, eso ya se ha dejado de usar, ahora usamos como alternativa el omeprazol, antiácidos muy usados antiguamente, muy poco se prescribe, entonces al prescribir menos ya la posibilidad de hacer infecciones intrahospitalarias son menores, ¿no? En cuanto a la etiología en sí, la fuente principal son los agentes endógenos que colonizan al paciente durante su hospitalización. Los agentes responsables varían según el momento de inicio de la neumonía, así como el servicio donde se encuentra el paciente e incluso entre instituciones, ¿no? Ya les he mencionado, ¿no? Un servicio a otro, los patógenos son diferentes. En las UCIs, reitero, hay mayormente son más patógenos, digamos, los gérmenes que hay ahí. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes en la neumonía intrahospitalaria? Entre el 75 y el 85% son los gram negativos, con una mortalidad que oscila entre el 30 y 60%. El 15% son originados por gram positivos, como Staphylococcus aureus, Streptococcus, con una mortalidad entre el 5 y el 20%. La pseudomonas es el germen más frecuente en el paciente ventilado.
También, como les menciono, Acinetobacter baumannii también se ha presentado, ¿no? Entre los dos, pero la pseudomonas sigue teniendo la mayor incidencia, digamos. Casi siempre se aísla pseudomonas en pacientes que están intubados. Hasta el 50% de las neumonías por los diferentes métodos diagnósticos no se aísla ningún organismo. Hasta en el 30% de las neumonías hospitalarias se tratan de un proceso donde intervienen varios gérmenes polimicrobianos, ¿no? Puede ser polimicrobiano, reiterando que puede prevalecer Pseudomonas y Acinetobacter, pero puede haber otros gérmenes asociados, digamos. La etiología viral es muy importante, causa neumonía hospitalaria en los pacientes pediátricos, ¿no? Más que todo en niños. En ellos, entre los virus que conviene destacar, se encuentran influenza A, influenza B, virus respiratorio sincicial, adenovirus, virus para influenza 1, 2 y 3, y el hantavirus. Esto en relación al niño, ¿no? O sea, pediátrico, digamos. Hasta el 2001, generalmente la estadística que se tenía en cuanto a porcentaje de gérmenes comunes, en las neumonías hospitalarias tenemos que la pseudomonas tenía un porcentaje entre 15 a 20%, el Enterobacter entre 10 a 12%, Staphylococcus entre 10 a 20%. En esta tabla, aproximadamente en 2001, no estaba la Acinetobacter. Estaban los otros gérmenes comunes. Sigue, como le digo, la pseudomonas prevaleciendo, ¿no? Hay una clasificación del ATS en cuanto a neumonía hospitalaria, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En el grupo 1 tenemos que es una enfermedad leve a moderada en personas sin factores de riesgo, que puede ser de inicio temprano o tardío. En cuanto a enfermedad severa de inicio temprano, es la de menores de 5 días. Entonces, aquí en este grupo 1, generalmente no hay factores, digamos, de riesgo de los pacientes. En el grupo 2, puede haber una enfermedad leve a moderada, pero si hay factores de riesgo, también puede ser de inicio temprano o de inicio tardío. En cuanto al grupo 3, que es una enfermedad severa, con factores de riesgo de inicio temprano, puede ser menor de 5 días, o una enfermedad severa de inicio tardío mayor de 5 días. Muchas veces el diagnóstico de la neumonía hospitalaria no es tan sencillo, siempre va a haber problemas diagnósticos, no solo problemas diagnósticos, sino también problemas en cuanto a uso antibiótico, ¿no? Muchas veces, mientras se espera la sensibilidad, los colegas van cambiando de antibiótico, ¿no? Lo rutinario, lo que uno pregona es que debería tener, pues, rotar antibiótico cada 3 días, no rotar antibiótico tan seguido, o esperar, lo ideal es esperar la sensibilidad, ¿no? Para poder rotar antibióticos, indicar un antibiótico dirigido, digamos. En cuanto al diagnóstico de las neumonías intrahospitalarias, no existe un gol estándar para diagnóstico. Hay problemas diagnósticos frecuentes, ¿no? Entonces, hay problemas en la diferenciación entre colonización e infección. Hay interpretación de signos clínicos y síntomas de acuerdo, como le digo, al médico, a la experiencia del médico, en la elección correcta de antibióticos. No siempre estamos de acuerdo en qué antibiótico usar, siempre hay discrepancia entre neumólogos, intensivistas. En el caso de nosotros, en neumología, que tenemos una unidad de cuidados intermedios, el antibiótico generalmente hacemos interconsulta de infectología para que ellos nos hagan, pues, las recomendaciones del caso, y ellos nos pueden iniciar un grupo de antibióticos, y después, como lo reitero, cuando llega la sensibilidad, ya se canaliza mejor el uso del antibiótico, ¿no? La evaluación clínica sola no nos puede hacer el diagnóstico. Hay que hacer una evaluación clínica asociada a cultivos cualitativos. Los cultivos que se pueden conseguir, los mejores son cuando hacemos broncofiloscopía. Los aspirados traqueales que pueden hacerse directamente tampoco no nos dan buen rendimiento, no son muy fiables.
Uso de cultivos por broncofibroscopía. Como les decía, hacer la broncoscopía y tomar muestra, ¿no? En ese caso, los cultivos más recomendables a la fecha para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, según estudios realizados, ¿no? Se puede hacer un lavado bronquial alveolar, que es lo más indicado. Escobiado bronquial ya nos estamos haciendo. Lo que más hacemos es lavado bronquial alveolar. Esa muestra lo mandamos al laboratorio para gérmenes, digamos, directo y cultivo, ¿no? Es la forma más adecuada de obtener una muestra para mandar a sensibilidad, digamos, cultivo y sensibilidad. Sí, ¿no? No puede ser transportado a mecánica, es un poco difícil. La portátiles ayudan en teleradiografías, más que todo para el corazón y grandes vasos portátiles, ¿no? Como control, como seguimiento de un paciente. La pausa inspiratoria es prácticamente imposible cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, haciéndola menos específica para el diagnóstico. La tomografía axial de tórax puede diagnosticar hasta definirlos más exactamente que la placa simple del tórax, ¿no? Una tomografía nos evidencia lesiones que en una radiografía simple no podemos visualizar. Muchas veces el paciente asiste en ventilación mecánica y se traslada a tomografía, ¿no? El ventilador portátil generalmente da 100%, no te da un FIO2 de 50, 60, generalmente 100%, y con eso se lleva el paciente, digamos, en media hora, una hora, coordinado con radiología, y se hace la tomografía, y el paciente se retorna a la UCI, digamos, donde está, ¿no? En cuanto al tratamiento, debemos tener en cuenta los datos clínicos y la gravedad del mismo. Hay que considerar qué antibióticos se usó previamente para no usarlos, ¿no? Hay que tratar de ver el tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico, ¿no? Si es menor de 5 días, vamos a usar un tipo de antibiótico. Si es mayor de 5 días, vamos a usar otro, ¿no? Entonces, más o menos la conclusión es que si es dentro de los 5 días, el germen que está afectando a este paciente es de tipo comunitario, ¿no? Y si es mayor a 5 días, específicamente más patógeno de un paciente ahí que ha adquirido ya, digamos, las UCIs, que son, como les reitero, donde hay gérmenes más patógenos o más resistentes, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta la duración previa de la ventilación mecánica. Uh-huh. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo para patógenos específicos. La prevalencia de patógenos y patrones de resistencia natural y propios de la UCI o del hospital, ¿no? Ya eso lo hemos mencionado. El tratamiento inicial debe buscar ser adecuado y temprano. Los antibióticos deben usarse prudentemente para tratar de impedir el desarrollo de resistencias bacterianas, que también hemos comentado que están en aumento estadísticamente, mucha resistencia a los antibióticos. Una orientación, digamos, si sospechamos que hay bacilos gram negativos, podemos usar cefalosporina de tercera o cuarta generación, sea con o sin asociación anti-pseudomonas, porque ya hemos reiterado siempre hay pseudomonas, un aminoglicosio, ¿no? También podemos usar combinación de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, más quinolonas o aminoglucosios, más carbapenem. Esta medicación, generalmente las UCIs, como ustedes ven, todo es endovenoso, ¿no? No es vía oral, ¿no? Posteriormente, cuando el paciente mejora o se saca del cuadro ya de gravedad, se puede pasar a la vía oral. Lamentablemente, cuando se pasa a vía oral, el antibiótico que ha usado el paciente endovenoso no es lo mismo, ¿no? No tenemos en el mercado, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación. Ya bajamos un poco, desescalonamos, ¿no? Ya le damos de segunda, digamos. Que no lo ideal sería dar el mismo antibiótico siempre, tanto endovenoso como en el seguimiento o acabando el tratamiento el mismo antibiótico, ¿no? Acá tenemos cuando hay cepas productoras de BLEC, ¿no? Sea por coli o por Klebsiella, que podemos usar aminoglucósidos más fluorquinolonas. Entre ellas podemos usar de la fluorquinolona, podemos usar cipro o levo, otro broxacina,
imipenicilestatina o meropenem. Bastante usamos el meropenem, ¿no? Frente a una cepa de Enterobacter spp se recomienda no usar cefalosporinas y usar otros antimicrobianos con actividad para bacilos gram negativos, ¿no? Estas son, digamos, orientaciones a qué debemos usar de acuerdo a la cepa hasta que tengamos la sensibilidad, ¿no? Ya esto es genérico, ¿no? Si pensamos que es un estafilococo aureus resistente a meticilina, por ejemplo, un paciente diabético, podemos iniciar el tratamiento con vancomicina, ¿no? Si sospechamos que es un estafilococo aureus, oxacilina sensible, usamos cloxacilina. Cuando hay alergia a la vancomicina, digamos, o dificultad en manejo de las vías venosas, para completar el tratamiento podemos usar teicoplanina por vía intramuscular o linezolid. La ventaja de la linezolid es que tenemos, podemos usar vía endovenosa o vía oral. Ese medicamento sí se puede usar, ¿no?, en las dos formas, en las dos presentaciones, ¿no? Cuando es pseudomonas, generalmente lo más común es usar ceftazidima, lo más conocido, lo más práctico, o a veces recurrir a la piperacilina tazobactam. O imipenicilestatina o meropenem. Lo más común es ceftazidima, pero si ya el paciente ha usado ceftazidima, mejor ya le indicamos un meropenem o una ciprofloxacina. La ciprofloxacina también, la presentación también la tenemos como endovenosa. Entonces, acá hay otros, digamos, gérmenes, ¿no?, comunes. Dependiendo de la severidad de la enfermedad y dependiendo de la respuesta al tratamiento. Las normas de la American Thoracic Association recomiendan una duración de 7 a 10 días para infecciones causadas por Staphylococcus aureus o Haemophilus influenza, y duración de 14 a 21 días para infecciones graves causadas por bacilos gram negativos. ¿Cuáles son los criterios para cambio a terapia oral? Paciente que mejora clínicamente, o sea, disminuye la disnea y otros síntomas respiratorios, digamos, el requerimiento de oxígeno es menor, satura bien, ya podemos pensar en pasarle vía oral, ¿no? Cuando el paciente está afebril, menos de 38 grados centígrados, durante al menos 8 a 24 horas. En cuanto a laboratorios y los leucocitos están normalizando, ¿no? En un anciano es difícil con el leucocito porque ellos no hacen leucocitosis mayormente. ¿Mm? Cuando pasan 4 horas, sea que la frecuencia cardíaca sea menor de 100 por minuto, la frecuencia respiratoria sea menor de 24 por minuto, la presión sistólica mayor sea de 90, entonces ya podemos pensar en darle vía oral. Que también el paciente tenga condiciones de ingerir medicamentos orales, que tenga el tránsito digestivo normal, ¿no? Esto ya, como se ha mencionado, el paciente generalmente está con sonda nasogástrica, hay que hacer una educación, darle, por ejemplo, una dieta líquida, licuada, blanda, hasta pasar a la normal, entonces el paciente puede deglutir y puede tomar su tableta. Resumiendo, la neumonía intrahospitalaria es la segunda infección nosocomial en frecuencia y la más frecuente en las unidades de cuidados intensivos. Ocasiona incremento de la morbilidad y mortalidad, prolonga la estancia hospitalaria, incrementa los costos y reduce la calidad de vida. Ocurre como una complicación de la interacción del medio con el paciente en función de su estancia y condiciones premórbidas. Los microorganismos son normalmente encontrados en la garganta, específicamente la orofaringe y el intestino. Pero también hay a distancia, ¿no?, septicemia, digamos. Estos son los más comunes. La ventilación mecánica es una de las intervenciones que pone más frecuentemente en riesgo al paciente de padecer una neumonía intrahospitalaria, llamada como neumonía asociada al ventilador, a través de cambios que inducen el movimiento de estos patógenos hacia los pulmones a pesar de los cuidados en el manejo del ventilador.
La neumonía asociada a los cuidados de salud no hospitalarios son los que se desarrollan en casas de reposo, clínicas contratadas y similares. El paciente en ventilación mecánica, ¿no? Aquí menciona cuáles son los factores de riesgo, los principales, como decimos, la intubación. No dejemos también de mencionar sonda nasogástrica, pero la intubación es uno de los que más pueden condicionar una neumonía hospitalaria. Si a eso se agrega que el paciente tiene ventilación mecánica, aumenta todo esto cuadros de posibilidad de neumonía hospitalaria. Dentro de estos factores de riesgo en sí, como algo concluyendo, digamos, hay unos factores prevenibles. ¿Cuáles son los factores de riesgo prevenibles? O sea, lo que puede hacer el médico, puede hacer la enfermera para que no ocurra, que el paciente se broncoaspire, que no haya presión respiratoria, hay que tener cuidado. El uso de antiácidos o bloqueadores H2, como reitero, ya no se está usando. La presencia de sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, prevenible en ese caso, porque puede, digamos, el médico, enfermera, digamos, prevenir esto que no ocurra. Pero hay otros factores que son los no prevenibles. ¿Cuáles son? Ya esos factores por sí son la edad superior a 60 años, que el paciente tenga un EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga una alteración de la vía aérea superior, pacientes, digamos, que post-COVID tienen estrechez traqueal, algunos han quedado con, digamos, traqueostomía crónica, entonces ya eso no es prevenible, ¿no? Porque ya ocurrió por una enfermedad determinada, ¿no? No es prevenible una alteración neurológica, por ejemplo, un paciente que nos presente un ACV o un Guillain-Barré, por decir. Un traumatismo, un accidente puede ocurrir, no podemos hacer nada, solo atender al paciente. La cirugía, si un paciente está con peritonitis, tiene que operarse, entonces de ahí vienen las consecuencias que puede ser una neumonía hospitalaria. Entonces, esos son los no prevenibles, ¿no? Esta foto, digamos, es de una paciente que está en ventilación mecánica, digamos, no invasiva, solo está con una mascarilla orofacial, ¿no? Es diferente a la imagen que empezamos la presentación, donde es, digamos, está intubado el paciente. Entonces, si comparamos esta foto última, entonces esta primera, digamos, de introducción que les coloqué, entonces, en esta de acá, que el paciente está intubado, ahí está colocado ventilación mecánica, esta foto, esta imagen es, digamos, paciente que va a ser, tiene más, digamos, condiciones o predisposición a hacer una neumonía intrahospitalaria. Entonces, en lo posible, se debería usar más la ventilación no invasiva que la invasiva. Ya algunas veces ya no es posible, entonces ya hay que intubar al paciente. Hay condiciones, hay indicaciones también, ¿no? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro, doctor. Ya. Si no hay preguntas, doy por concluida la clase teórica. Gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.